en esta preciosa noche, aquí en esta iglesia, donde por la misericordia de Dios vamos a disertar la palabra del Señor. En la semana pasada me levanto bien temprano y de repente el Señor pone en mí el buscar la cita del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. La misma que se lee en el libro de Mateo, capítulo 15, 7, 8 al 9. No soy una persona que me gusta alardear de revelaciones y sueños, de decir inmediatamente que Dios me despertó y me dio una cita bíblica y me dio un mensaje para el pueblo que todo el mundo tiene que escuchar. No necesariamente hay que llegar a esas cosas para tratar de hacer que las personas presten más atención a lo que se está diciendo. Pero si Dios permitió que leyese esa porción de la Biblia, yo no solamente la leí, sino que también me detuve a escudriñar un poco. Y la conclusión que llegamos dentro de esa escudriñar en la porción bíblica fue un mensaje titulado Lo fundamental versus lo dogmático. Lo fundamental versus lo dogmático. Sucede que Dios es quien pone las reglas. Dios es quien establece las reglas del juego. Desde el principio Él fue claro y le dijo a Adán y le dijo a Eva lo que tenían que hacer. Ustedes, de todo árbol que hay en el huerto, ustedes pueden comer, pero hay uno de ellos que no deben tocarlo. Violaron las reglas y se atuvieron a las consecuencias. Más adelante sucede que Dios liberta a un pueblo, le da también las reglas, mandamientos claros y específicos acerca de qué había que hacer. Muchos de aquel entonces, es verdad, empezaron a guardar sigilosamente la palabra de Dios, poniéndola en práctica, pero otros empezaron a poner sus propias reglas y dejar a un lado las reglas de Dios. Hubieron inclusive personas que hasta retaron a Dios y cuestionaron a Dios acerca de sus decisiones. ¿Acaso se cree Moisés ser el único hombre de Dios por el cual Dios pueda manifestarse? Aquí habemos personas hasta más capacitadas y personas con un conocimiento más vasto y con un temor de Dios también evidente. Esas fueron quizás las palabras de Coré, retando la decisión de Dios, y también tuvo que atenerse a las consecuencias. Dios es quien pone las reglas. En eso tenemos que estar claros cada uno de nosotros los cristianos. Lo que podamos entender, lo aceptamos. Y lo que no entendamos, también tenemos que aceptarlo. Porque no estamos para cuestionar, no estamos para poner en tela de juicio ninguna de las cosas que Dios ha establecido. En aquel tiempo habían personas que estaban encargados de velar de una forma sigilosa por el cumplimiento de los mandatos y los reglamentos de parte de Dios. En los tiempos de los profetas y en los tiempos de la ley, habían personas que eran los que estaban encargados de esas cosas. Y esos que estaban encargados de esas cosas eran los sacerdotes, los levitas y las personas que ministraban en el templo. Ellos tenían que darle fiel seguimiento a todas las cosas que Dios había establecido. Resulta que con el paso del tiempo, las personas que iban subiendo no tenían el mismo grado de conocimiento, ni las mismas experiencias, ni el mismo grado de temor y entrega al Señor. Eso hacía que las reglas que Dios había establecido, las gente empezaran a ir quitando algunas y poniendo otras a su antojo.
Es el momento entonces cuando Dios tiene que llamar a un profeta. Está dándose cuenta que el pueblo está actuando mal. No tiene a quién enviar para dar el mensaje, y le da una visión al profeta Isaías, lo llama al ministerio y le encomienda la misión. Isaías acepta la misión después que es santificado por el carbón encendido que pasa desde el altar a sus labios, y Dios le da un diagnóstico de cómo está el pueblo. ¿Quiénes eran los responsables de velar por el pueblo y por los mandatos del Señor? Los sacerdotes, los levitas y todos los que ministraban en el templo de Dios. Es muy bueno escuchar la opinión de los hombres. Es muy bueno escuchar lo que opinan las gentes de mí. Pero qué duro es escuchar el parecer de Dios con respecto a nuestras actitudes. Y el veredicto que Dios da de esos servicios que le ofrecían, de esos becerros que le sacrificaban, de esas fiestas que le celebraban, fue la siguiente. En Isaías 29:13, Dios abre su boca y manda decir a través del profeta al pueblo el mensaje siguiente. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombre que les han sido enseñados. Oiga bien, encontramos una actitud del pueblo, que el pueblo está mal. Es lo que está diciendo el mismo Dios. Dios habla directamente al pueblo. Este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Qué quiere decir la palabra se acerca a mí con su boca? Que es un asunto de teoría, que es un asunto que se hace por hacerse, que es un asunto de ritualismo, que es un asunto que así me enseñaron, pero que no tengo ni tan siquiera la conciencia y el conocimiento del por qué. Con sus labios me honra. Es posible que ahí estuviesen haciendo cultos de alabanza y adoración hasta que la noche llegase a ser pesada o hasta que amaneciera. Gente cantando y cantando y danzando, y sin embargo el parecer de Dios ante esos servicios era simplemente: se acercan a mí con sus bocas y de labio me honran. Su corazón está muy lejos de mí. Ese es el parecer de Dios. No hay nada en el corazón de ellos que tenga que ver algo conmigo. Y peor aún, el mandamiento que ellos guardan, el temor que tienen acerca de mí, no es más que mandamientos que le han sido enseñados por los hombres. Y yo pregunto, cuando Dios dice mandamiento que le ha sido enseñado por los hombres, ¿se refiere Dios a los mandamientos que Él estableció desde el principio? ¿Se refiere Dios a las reglas que Él estableció desde el principio de su creación, o desde el momento en que se las dio a Moisés, o desde el momento que lo hizo saber a través de los profetas? No, mis hermanos. Estos mandamientos de hombre fueron mandamientos que fueron quitando los que ya eran de Dios, y poco a poco fueron despojándolos de Dios para darle paso a criterio de los hombres. Eso era lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. No era que los hombres enseñaban y decían: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No era eso lo que estaban enseñando. Porque si hubiesen estado enseñando esas cosas, Dios no dice mandamiento que les ha sido enseñado por los hombres. Dice: están recibiendo el mensaje de los mandatos que yo desde antemano le había dicho. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que las gentes estaban haciendo era que habían sustituido por completo
todo lo que eran los mandamientos de Dios. Parece ser como que después de ese mandato o ese mensaje profético, las cosas tenían que cambiar. Y es verdad, cambió el sistema. Ya cuando Jesús llega, 700, 800 años después, resulta que encuentra la misma panorámica, pero con diferente escenario. No son los sacerdotes ahora, sino que son los fariseos, los saduceos y los escribas. Las personas que tenían que velar por el cumplimiento y la ceremonia religiosa y por el estricto cumplimiento de la palabra, y porque la Biblia de aquel entonces, la ley y los profetas, se transcribieran y se enseñaran tal como así fue encomendado. El escenario cambia por completo. Personas distintas, pero Dios a través de Jesús vuelve a decir lo mismo. En la porción bíblica que leímos en Mateo capítulo 15, versículos 7, 8 y 9, dice el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vanos me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ahora encontramos términos cambiados, pero que designan lo mismo y que se adaptan más fácil para poder entender el parecer de Jesús acerca de lo que estaba pasando. Cuando Jesús llega, Él empieza a hablar y a predicar. Nada de lo que Jesús enseñaba y predicaba estaba contra la ley. Nada de lo que Jesús daba como enseñanza iba en contra de lo que ya Dios había establecido. Pero sí iba en contra acerca de unos cuantos mandatos, mandamientos y reglas que se habían incorporado a la ley judía, llamada la tradición de los ancianos. Mandamientos de hombres que fueron arropando los mandamientos originales. Cuestiones de criterio personal que fueron cambiando y sustituyendo por completo los mandamientos auténticos de Dios. Y es por eso que Jesús tiene que llamar la atención de la misma manera en que lo hizo Dios aquel entonces a través del profeta Isaías, diciendo que ese pueblo de labios me honra. Oh, pero ¿y cómo puede ser? Personas que se pasaban un sábado entero, desde la mañana hasta la tarde, en una sinagoga, escudriñando la palabra, haciendo oraciones y un sinnúmero de cosas del ritual religioso. ¿Cómo podemos decir que este pueblo se acerca a mí de labios? Personas como el fariseo aquel que decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que me gano. Y dice la Biblia que fue justificado más el publicano que el fariseo, porque los mandamientos que se estaban enseñando como doctrina eran mandamientos de hombres. Y hoy en la actualidad, ya casi 2000 años después, el mensaje dicho por Dios a través de Isaías, confirmado por Jesús en su inicio del ministerio, hoy en la actualidad, 2000 años después, se sigue predicando el mismo mensaje y con más fuerza todavía. Porque la mayoría hoy en día han sustituido por completo lo fundamental que es lo básico para la salvación. Lo que Dios pide, lo que Dios ha establecido, no tiene tanto valor, porque la mayoría
de las personas que velan o que tienen que velar en este tiempo, que no son ni sacerdotes ni levitas, que no son ni fariseos, ni saduceos, ni escribas, pero que sí son los pastores y los concilios y las iglesias, los que deben de velar por la sana doctrina y los que deben de velar por los mandamientos auténticos. Hoy en día cada uno vive en una disputa, añadiéndole un elemento nuevo, y ya porque la iglesia mía usa tenis, por ejemplo, ya somos iglesia pentecostal de los que usamos tenis. Nos diferenciamos de aquella iglesia pentecostal de las que usan zapatos, y otra por ahí de la que iglesia pentecostal de las que usan zapatillas, y otra que son más santas. Entonces dicen, somos iglesia pentecostal de los que no usamos nada. Y así cada uno le da esa prioridad en base a ese adorno humano que le han añadido a las Sagradas Escrituras. Hoy en día, más que en los tiempos de Isaías y más que en los tiempos de Jesús, la gente han abandonado por completo los mandamientos. La gente ha abandonado por completo la Biblia para irse a los criterios humanos. Y es lamentable, mis amados hermanos, que nosotros no entendamos que hay algo llamado fundamento, y que ese fundamento tiene que estar en cada uno de nosotros. La salvación no se consigue por nada que usted haga. Usted puede ayunar un mes entero para ganarse la salvación y no se gane nada. Usted puede dar todo lo que tiene, no solamente el 10%, sino todas las propiedades a la iglesia o a Dios, y con eso no se va a ganar nada de salvación. Usted podría trabajar como misionero toda la vida y por eso no se va a ganar la salvación. La salvación nadie se la gana. La salvación es un regalo de parte de Dios, un obsequio de parte de Dios para aquel que cree. Se cuenta la historia de un señor que vendía perlas, y buscaba siempre las mejores perlas para poder vender. Y un día su hijo, que trabajaba en ese arduo trabajo de buceo para sacarla desde el fondo, descendió muy profundo para tratar de conseguir una perla grandota, la más bonita de todas. Y en su esfuerzo, como en esos tiempos no existían los mecanismos de seguridad ni los equipos de buceo, descendió tanto que sí pudo agarrarla y echarla en el cinto, y a pesar de estar amarrado a una cuerda, no pudo subir, o no lo pudieron subir a tiempo para salir con vida. Al llegar a la superficie ya no había nada que hacer, pero entre las cosas que buscaron encontraron que había una perla, una ostra como una perla, y la perla era la más grande de todas las que habían conseguido. Cuando más adelante pasan los años y viene un mercader de esos que acostumbra a comprar, y cuando ve esa perla se interesa tanto por ella que dice, yo la quiero, no importa lo que tenga que pagar, o diga nada más el precio y le hago el reembolso de todo lo que me pida. Y el mercader lo llama el vendedor lo llama a un cuarto aparte y le dice, esa perla tiene un precio que por más que tú intentes no podrás pagarlo nunca. Esa perla es la más grande y la más hermosa, pero me costó la vida de mi hijo y yo no puedo venderla porque nadie tendría con qué pagarla. ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Te la voy a regalar. Alabado sea el Señor. El hombre no entendió, se quedó de una forma que no, boquiabierto, que no sabía qué decir. Y ahí fue que pudo entender, como le explicó también el mismo mercader, eso mismo hizo Dios al enviar su Hijo al mundo.
La salvación no es algo que se logra comprándose con ningún precio, sino como un regalo gratuito de parte de Dios. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de nosotros encontramos que la salvación es tan fácil que deberíamos ponerle algo extra a la gente para que pueda justificar esa tal salvación. Ah, pero mira qué bien. Tú andas con una mochila que no tiene prácticamente nada de peso. Así no te puedes salvar. Vamos a ponerte un bloque de 8 o una piedra bien grande dentro de la mochila para que eso justifique que realmente tú te estás sacrificando por tu salvación. Eso no es lo que dice la Biblia, mis hermanos. El Señor Jesús dice en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Que es fácil ser cristiano. Es sencillo llegar a ser una persona que satisfaga la justicia de Dios. Es muy fácil usted vivir y agradar al Señor. Lo que es difícil es agradar a los hombres. Porque el mismo Jesús le dice a los escribas y fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque recorren millas para ser un prosélito, o sea, para ganar un adepto a la religión. Y una vez que lo han conseguido, lo hacen 1000 veces más merecedores del infierno que antes como estaba. ¿Usted puede entender lo que Jesús está diciendo con esa palabra? Se sacrifican, recorren distancias para ganar un alma. Y una vez que lo han ganado, entonces lo convierten en una persona más merecedora del infierno. Y usted se pregunta: ¿y por qué? Porque en lugar de los mandamientos de Dios, entonces les enseñan fundamentos de hombre. Miren qué consiste la salvación. La salvación consiste en creer. No hay que enseñarle más nada a la gente en cuanto a la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Alguien puede cuestionar esa gran verdad? ¿Alguien puede decirle: no, eso está muy fácil? Dios, te equivocaste, hay que añadirle algo más. Hay que sumarle a eso 7 horas de oración a la semana. Hay que añadirle a eso 2 días de ayuno. Hay que añadirle a eso tantas noches de barriga en el piso. Hay que añadirle a eso no bañarse por un mes. Hay que añadirle a eso caminar hasta Higüey con algo en la cabeza. Hay que añadirle a eso estar en el sol por 4 o 5 horas. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, lo fundamental es eso. Una persona que cree está dispuesto entonces a hacer los 4 pasos que demuestran delante de Dios que usted realmente ha creído. Porque no es un asunto de creerlo de una forma teórica, porque recuérdense que ya Dios condenó a través de Isaías y a través de Jesús el acercarse a Dios con su boca. O sea, no es un asunto que usted lo diga de labios. No es un asunto que usted lo exprese simplemente por llenar requisitos. Ese expresar de que yo creo tiene que ser sustentado con 4 pasos. La persona que cree se arrepiente de sus pecados. Es automático que todo lo que usted antes hacía, usted se sienta adolorido, con un gran pesar por lo que usted ofendía a Dios.
y esté dispuesto a ya no hacerlo más nunca. Segundo, está dispuesto a convertirse, porque el hecho de que una persona no viva pecando y esté arrepentido de lo mal hecho y de las cosas malas, no quiere decir que esté convertido a Jesucristo. Eso es lo que pasa con muchas personas allá afuera que tienen una vida hasta más ejemplar que nosotros los cristianos, que usted lo ve que no se meten con nadie y nadie se atreve a señalarlo. Son personas ejemplares para el mundo y para la sociedad. Nadie puede cuestionarlo, pero eso no quiere decir que sean salvos. Solamente viven arrepentidos o apartados del pecado, pero no basta con eso para ser salvos. Tiene entonces que hacer el paso número 2, que es convertirse a Jesucristo. Primero, arrepentirse. Segundo, convertirse. Convertirse es darle el mando, la dirección de su vida a Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no me gobierno yo, me gobierna el Señor. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e iba donde quería, le dice Jesús a Pedro. Mas ahora te seguirá otro cuando seas viejo y te llevará donde tú no quieres. Le dice Jesús también, la primera condición para ser discípulo de Jesús es niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. O sea, primero arrepentirse y segundo convertirse. Tercero, es una ceremonia que se hace con el propósito de dar una evidencia pública, porque la conversión no puede ser un acto secreto. Usted no puede decir, amigo, que se convirtió en secreto en su casa y ahí en su casa ya es cristiano sin ir a ninguna parte, porque hay una manifestación pública que usted tiene que hacer, que es bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra del Señor. Arrepiéntase y bautícese cada uno para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, obligatoriamente el bautismo en el cristiano está contemplado como un requisito. Y el cuarto punto es perseverar, porque de nada le vale a usted haberse arrepentido, haberse convertido, haberse bautizado y estar en la calle descarriado haciendo tantas y cuantas cosas que el mundo le permite hacer. Las personas que cumplan con estos 4 requisitos, que es el desglose de lo que significa creer, que se haya arrepentido, que se haya convertido, que se haya bautizado y esté perseverando en su palabra, en el camino del Señor, entonces no hay nada, no hay dardo del enemigo, no hay mandamientos de hombres, no hay cuestionamientos humanos, no hay regla que estén por encima de esos 4 puntos básicos de lo que es la salvación. Pero les voy a contar una historia que sucedió en Villa Imaginación. Resulta que el pueblo acuerda hacer un gran pastel para un gran festejo y lo quieren hacer grande, grandote, quizás mucho más grande que una piscina de esas que usted ve que ponen en Semana Santa en la calle. Y estuvieron deliberando acerca de cómo querían la masa, y después de 15 días de debate acordaron cómo la querían, con qué sabor y de qué manera la querían. Pero el problema, el tranque estuvo en cuanto a cómo lo querían decorado, y ya la fecha para la actividad estaba próximo a llegar y todavía no se ponían de acuerdo, porque unos querían que fuese rosado, otros querían que fuese azul, otro que fuese blanco, otro que fuese verde limón, y así cada uno de los colores. ¿Qué sucede? Que al llegar el tiempo dijeron, quisiéramos poder decir que la fiesta va, pero lamentablemente no nos hemos puesto de acuerdo todavía sobre la decoración.
Pero vayan haciendo la masa. De primero, no se preocupen. Y luego, entonces, antes de que termine la masa, antes de que pase el tiempo, nosotros nos pondremos de acuerdo. Terminan la masa y todavía al día siguiente están deliberando que es rojo, que es rosado, que azul, que verde, que amarillo, que verde limón, y tantos y cuantos colores que le pasan 2, 3, 4, 5 días, una semana, y a la semana se ponen por fin de acuerdo. Vamos a decorar el bizcocho, el pastel, en forma de arcoíris, porque llegamos a un consenso de que todos esos colores van a representar las inquietudes y el deseo de cada uno. Y así decoraron el pastel y así decoraron el bizcocho. Cuando empiezan a repartirlo el día de la fiesta, nadie absolutamente lo pudo comer, porque estaba así, que estaba bonito, estaba muy lindo. Todo el mundo se tiraba foto al lado del bizcocho porque había sido el gran logro del pueblo. Pero debatiéndose tanto en el suspiro y en el color del adorno, no se dieron cuenta que la masa afuera no puede durar más de un día, y ya estaba rancia la masa y tuvo que botar el bizcocho. Eso mismo está sucediendo en la iglesia del Señor de estos tiempos. Lo importante no es el suspiro, lo importante no es la decoración, lo importante no es lo lindo que se vea por fuera, lo importante es lo fundamental. Oiga, usted puede encontrar bizcocho o pastel, como le llaman, sin adorno, y se llama bizcocho. Pero lo que es simplemente adornos sin masa se le llama camuflaje. No es bizcocho. Y el Evangelio de Jesucristo no es adorno. No es como lo quieran poner los concilios. No es como quieran ponerlo una iglesia. No es como quieran ponerlo los fariseos, los saduceos, los escribas, los levitas y los sacerdotes, ni los pastores ni los hermanos. El fundamento ya está puesto y ya Dios lo ha dicho. Si un ángel del cielo descendiese anunciando otro evangelio, no se lo creáis. Ténganlo por anatema, por maldito de parte de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Cada quien mire cómo sobreedifique, porque el que edifique hoja, heno, madera y hojarasca será probado por fuego. Y el que tenga esas sobreedificaciones, el fuego lo va a destruir y el tal tendrá pérdidas. Pero el que edifica, sobreedifica con oro, plata o metales preciosos, la obra del tal permanece. Amados hermanos, lo fundamental es lo básico. Y yendo a la forma práctica, hay iglesias que han dejado a un lado por completo todo lo que se llama lo fundamental para darle paso a lo dogmático. ¿Qué es un dogma? Dogmas son todos reglamentos internos de las congregaciones que no tienen fundamentos bíblicos, que no hay forma de usted buscar una base bíblica para poder predicar acerca de eso. Sin embargo, son parte de los lineamientos de las iglesias. Si usted quiere hacer que la Biblia diga tal cosa acerca de eso, tiene que torcer los textos bíblicos y sacarlo del contexto para poder justificar lo que usted quiere enseñar. Hay cosas que nosotros queremos enseñarlas, pero no nos aplicamos otra. Recuérdese, por la ley, ningún fundamento de la ley, ninguna enseñanza de Génesis hasta Malaquía son para guardarse directa en el Nuevo Testamento. Lo que del Nuevo Testamento, lo que del Viejo Testamento se tiene que guardar, se repite en el Nuevo.
No hay una obligación con el Antiguo Testamento por ninguna parte. Porque dice Gálatas que el que guarda la ley y ofende en un punto, se hace deudor de toda. ¿Oyó lo que le estoy diciendo? Y si por la ley fuese, todos los que estamos aquí en esta noche estamos en pecado. Porque la ley dice cosas insignificantes, pero que nadie las repite, solamente buscan las que les conviene. La ley dice, no vestirá mezcla de tejido, de lino y lana juntamente. Si se viste de lino, es de lino. Si se viste de lana, es de lana. Y todas nuestras prendas de vestir son una mezcla. Si usted quiere, busque la etiqueta de su camisa, de su blusa, de su pantalón, y le va a decir tanto por ciento lana, tanto por ciento algodón, tanto por ciento poliéster, tanto por ciento nylon. Y así sucesivamente, pero nadie en este tiempo ni en esta vida se viste de un solo tejido. ¿Por qué le digo esto? Porque es algo insignificante, algo que nadie quizás lo pone en práctica. Por eso es que en el tiempo de la gracia hay que irse directamente a lo que Jesús enseña. Dogmas son todas las cosas y procedimientos humanos que tratan de injertarnos, que muchas veces son necesarios para identificar o diferenciarnos entre una iglesia y otra, pero que no son fundamentales. Hay que darse cuenta que lo dogmático solamente sirve para tener un control interno dentro de la congregación. Y porque la iglesia está de acuerdo en que nosotros, por ejemplo, seamos la iglesia evangélica pentecostal que no usamos corbata, por así decir. El hecho de que no la usemos nosotros no significa que el que está allá afuera está en pecado porque la use. Porque ahí es donde viene el problema de los dogmas. Enseñamos los dogmas como mandamientos y los mismos dogmas van sacando a los hermanos de los mandamientos de Dios. Recuerdo en una actividad que estábamos trabajando una semana entera en un pueblo. Se convierten muchas almas y el domingo, cuando ya venimos de regreso en el vehículo, nos alcanza una mujer que viene en un motoconcho, y cuando nos alcanza nos manda a parar y nos dice: yo me convertí en la campaña y hoy fui para la iglesia, en la iglesia evangélica donde ustedes estaban dando actividades, y resulta que a mí me dijeron que en esa iglesia no podía entrar así en pantalones. Y yo, ¿qué iba a hacer? Tuve que salir. Pero como yo me convertí porque quería servir al Señor, yo vine a lo alcancé a ustedes para que me orienten entonces para ir a otra. Y así como nos alcanzó, la montamos en el vehículo y nos devolvimos para atrás. Y llegamos a la iglesia y llegamos donde el pastor y lo mandamos a buscar. Pastor, lo sacamos afuera y le preguntamos: pastor, ¿qué pasó aquí? Una semana de trabajo terrible, trabajando fuertemente en la obra de Dios. Se convierten tantas almas y ahora esta alma que viene a su congregación la sacan porque está en pantalones. Pero por lo menos algo tiene, porque el endemoniado gadareno no tenía nada cuando Jesús le predicó, ni tan siquiera ropa. Y Jesús no le dijo: vaya a ponerse ropa antes de hablar con el Hijo de Dios. Jesús le predicó y lo comisionó y lo vistieron después de libertado. Dice el pastor: ay, hermano, excúseme, no fui yo, fue una hermana que le dijo eso. Digo: pero esa hermana de seguro que está respondiendo a un lineamiento. No, eso es ella de su propia cuenta. Ah, bueno, pues entonces reciban a esta miembro, porque por esta oveja murió Cristo. Y esto parece ser como si fuese un cuento, y no es un cuento. Sucedió en el pueblo de Sabana Grande de Boyá, hermanos, y eso sucede hoy en día. Un hermano mira mal al otro porque
nosotros somos de los que usamos la falda hasta el tobillo y ustedes la están usando hasta la rodilla. Usted está en pecado porque yo me lavo los cabellos con jabón azul limpiol para mayor santidad y usted se está lavando con esos mundanos de Rinse y champú. Usted está en pecado porque usa una zapatilla altísima y yo uso unos zapatos bajitos para mayor santidad. Hermano, nada de eso tiene que ver con la salvación. Es importante que cada uno entendamos que si bien es cierto que muchas iglesias lo practican y hay que respetarlos, en eso no consiste la salvación. Cristo no vino a morir por unas zapatillas altas, ni por una falda a la rodilla o más abajo. Es verdad que tenemos que vestir con pudor, no estar vistiendo como mundanos, no estar enseñando parte de nuestros cuerpos, pero la santidad va mucho más de ahí, porque hay personas que tendrán quizás el vestido en los tobillos y las mangas aquí en el puño de la mano y están andando en 20,000 pecados. Hoy en día la iglesia tiene que preocuparse por saber cuáles son los frutos de la carne. Esos son los que mandan al infierno. La Biblia dice que el que anda por las obras de la carne, lamentablemente cosechará corrupción, muerte eterna, condenación. Y las iglesias muchas veces no le prestan atención a los hermanos que andan en la lista que menciona Gálatas capítulo 5. Y es bueno que en esta noche se lea para que cada uno de nosotros tengamos una noción clara que cualquier persona, no importa que sea el predicador, no importa que sea el pastor, el diácono, el músico, el hermano, el que cante, el adorador, que esté viviendo conforme a las obras de la carne, está desperdiciando su tiempo. No importa que ayune una semana completa, que lea la Biblia entera y que se la pase todos los días en la iglesia. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, por si acaso. Por si acaso no se menciona por un nombre específico el pecado que esté mencionado aquí. Yo le pregunto, ¿usted ha visto a alguna persona en una iglesia en algún momento puesto en disciplina por chismoso? ¿Usted ha visto a alguna persona puesto en disciplina por iracundo, por disencioso, por contendioso, porque es celoso, porque es envidioso? Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, dice que cualquiera que ande por esos caminos ya mencionados, lamentablemente cosechará corrupción, cosechará condenación eterna. A eso es que hay que estar prestando atención, a los mandamientos directos de Jesús cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que medís, os será medido. ¿Por qué no prestarle y darle más atención a lo que dice el Señor en su palabra, que estar pensando que fulanito no es evangélico nada? Si fuera evangélico no andara de esta forma. Dice aún la misma Biblia, ¿quién eres tú que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Alabado sea el Señor. Y aún en asuntos religiosos más profundos, la misma Biblia dice que unos juzgan igual todos los días. Otros hacen diferencia entre día y día. El que hace caso del día para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Amados hermanos, creo que en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo,
La iglesia evangélica del Señor tiene que estar clara acerca de lo que es lo fundamental. Si el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, entonces tenemos que entender que el Evangelio realmente es ligero, que el Evangelio realmente es sencillo, que el Evangelio realmente es fácil, es sencillo, es fácil ser cristiano. Ser cristiano a la forma de Dios, a la forma de Jesús, es muy fácil poder hacerlo. Para muchas personas, usted tiene que durar 3, 4, 5 horas de oración para poder conquistar la presencia de Dios. Yo no sé cómo Josué, simplemente con abrir la boca y decir, tú, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón, se detuvo. No sé cómo este rey Ezequías, al abrir su boca y decir, pero ven acá, Señor, tú no ves que yo te he servido toda la vida, ¿por qué tú me vas a quitar la vida? ¿Por qué dice que prepare mi lecho de muerte? Porque ya tú vienes por mí. Dame una nueva oportunidad. Y no bien andaba el profeta saliendo por el pasillo, por el patio, cuando Dios le dice, devuélvete a traer la respuesta a Ezequías. Pero más aún, Jonás, que muchas iglesias dicen, para que Dios le escuche, mis amados hermanos, tienen que ponerse de frente al púlpito en oración, siempre de frente al altar, o de lo contrario Dios no le escucha. Jonás, envuelto entre las vísceras del pez, ahí en el estómago, no se sabe en qué posición tenía, envuelto, de lado, torcido, ahí también habla. Y que sepa yo, dentro del pez quizás tuvo que hablar con el pensamiento, porque quizás la misma voz no le era posible salir al estar mezclado entre los jugos gástricos del mismo animal. Y ahí también Dios le respondió. Pero ¿qué pasa? Hoy en día se nos plantean métodos y procedimientos humanos que nos alejan de Dios en lugar de acercarnos. ¿Por qué usted pide la oración constantemente para que oren por usted si usted mismo puede hablar con Dios? Yo le pregunto, si a usted le dan la oportunidad de hablar con el presidente, usted llegaría hasta la puerta del palacio y le mandaría el mandado con alguien que le dice, ¿quieres hablar con el presidente? Yo se lo digo por ti. ¿Usted estaría dispuesto a hacerlo? Usted tiene una entrada, un ticket que le dice, el presidente te está esperando. ¿Usted mandaría a alguien que hable por usted? ¿Verdad que no? Pues nosotros no podemos vivir como el Antiguo Testamento. Usted no tiene que estar pidiendo la oración necesariamente. Usted tiene un compromiso de poder hablar directamente con Dios. Si la pide para refuerzo, gloria a Dios, pero a sabiendas de que usted tiene la oportunidad de hablar personalmente con Él. Pero muchas personas le limitan y parece ser como que no, espérate, el que Dios oye es al pastor y a la pastora. Si tú quieres que algo se dé, pídele la oración a ellos. No, usted es un hijo igual que el pastor, igual que la pastora, igual que el predicador, y tiene el mismo derecho de comunicarse con el Señor. Ser cristiano conforme a lo fundamental es fácil, pero si lo hacemos conforme a los dogmas, fácilmente nos condenamos. Lo fundamental ya está establecido y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Ser salvo es sencillo si lo hacemos siempre a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.